Continuamos con De Extremo a Extremo. Feliz Navidad para todo el país entero y especial para los dominicanos que viven fuera de esta patria, en Europa, en Estados Unidos, en las islas. Un gran abrazo. Hoy es martes y como cada martes el distinguido doctor Rafael Gotrón nos distingue con su presentación. Hoy, Nelfa, de manera especial, porque el tema páncreas es un tema que todo el mundo quiere saber, no, y quiere profundizar. Claro que sí, ¿no? Y el tema del cáncer de páncreas, pero debemos iniciar por lo importante y es obviamente saber cuál es la función del páncreas en el organismo. Doctor, bienvenido. Gracias, Nelfa. Y a su casa. Michael, me siento muy contento. Feliz Navidad, doctor querido. Igual a ustedes. Pero como siempre, invocamos la bendición del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesús, para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que nos están sintonizando a través de este poderoso medio de comunicaciones del Grupo Telemicro. Un verdadero honor estar con ustedes cada martes trayendo orientación. El tema de hoy quiero que se le ponga mucha atención porque es un tema instructivo. Bajo ningún concepto nosotros estamos haciendo este tema, lo conversé con la productora antes de salir al aire, porque es un tema muy fuerte, que es el tema del cáncer de páncreas. ¿Y por qué escogimos el tema del cáncer de páncreas para hablarlo hoy? Porque el pasado 21 de noviembre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Páncreas. ¿Por qué? Porque el cáncer de páncreas es el cáncer más agresivo que se presenta en el organismo, que no presenta ningún tipo de sintomatología llamativa y que desgraciadamente cuando es detectado está en etapa tardía y con metástasis. Por lo tanto, su longevidad, su promedio de vida es muy corto, de menos incluso de 2 años. Pero tal como me preguntó Nelfa, que es muy acuciosa, ¿qué es el páncreas? Antes de entrar en cáncer de páncreas, queremos explicar por qué nosotros escogimos un día si pasó la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud, en una forma muy preocupante, el Día del Mundial de Lucha contra el Cáncer de Páncreas, explicó que el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos que ataca el ser humano, está teniendo la particularidad de que se está multiplicando a nivel mundial aceleradamente. De cuarta causa de muerte por cáncer actualmente, se prevé que para el 2030 será la segunda causa de muerte por cáncer. Óigase bien, por encima del cáncer de próstata, por encima del cáncer de mama en la mujer y por encima del cáncer de colon, que está ocupando ahora la tercera posición. Quiere decir que dado lo alarmante de este fenómeno, la Organización Mundial de la Salud le solicita a los médicos que tenemos la brillante oportunidad de comunicar, de llevar este tema como conciencia a la población, bajo ningún concepto para que nadie se asuste, porque muchas personas cuando escuchan la palabra cáncer se ponen como medio preocupados. Aquí es todo lo contrario, aquí todo lo que vamos a hacer es orientar. Y para que ustedes sepan qué órgano es del que nos estamos refiriendo, es de los pocos órganos, que es una glándula a su vez, que tiene 2 funciones. Tiene una función interna que se llama endocrina. Endocrina significa que se hace dentro de la glándula. ¿Y qué hace la función interna del páncreas? La función endocrina produce la insulina, que es la que metaboliza todos los azúcares del organismo, que es la caloría de los organismos. Las enzimas como el glucagón y la somatostatina, que son enzimas que se producen dentro del páncreas, pero de la cual la más importante es la que controla y responsable de la diabetes tipo 2. Ojo, que la gente dice, ¿qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 son ese número de personas que generalmente son muy jóvenes, que no producen insulina y que van a tener la dependencia de por vida del uso de insulina, porque nadie puede vivir sin insulina. Por lo tanto, el páncreas es un órgano vital. La insulina es la que nos regula en condiciones normales y cuando una diabetes tipo 1 existe, significa que ese paciente va a ser insulinodependiente toda su vida. Óigase bien, va a tener que usar insulina para poder estar vivo y poder convivir con los demás. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que es la gran pandemia de la humanidad,
está cada vez considerando la posibilidad que sea muy responsable de la producción del cáncer de páncreas. Y la función exócrina, hablamos de la endocrina, la función exócrina del páncreas es producir enzimas dentro de unos 100.000 células que se denominan los islotes de Langerhans y expele a través de la exocrinesidad, por eso se llama exócrino, fuera del órgano, las enzimas digestivas que van a ir al estómago junto con la bilis y van a ser fundamentales para la digestión de las grasas que digerimos los seres humanos. Quiere decir que la función endocrina es la que el páncreas produce en sí y la función exócrina es la que el páncreas exhala conjuntamente con la bilis que manda la bilis al intestino delgado, fundamental para todos y cada una de las grasas que nosotros digerimos. ¿Qué es lo que deteriora el páncreas? El páncreas lo deteriora enormemente el alcohol. El alcohol produce la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica destruye las células de Langerhans y evita que la función exócrina del páncreas funcione con cabalidad. Y de ahí que hay una teoría, no hay nada seguro, en páncreas todo es teoría, y lo vamos a explicar por qué, sobre todo en cáncer de páncreas, porque se sabe que a través de la función exócrina, cuando nosotros sacamos, es en esa zona donde se origina el principio del cáncer de páncreas, por eso el cáncer de páncreas más frecuente es el adenocarcinoma acinar, ductal, porque lo que sale del páncreas es un ducto, y es a través del ducto que esas células cancerígenas que se producen en el páncreas emigran hasta la cabeza del páncreas, que vamos a ver una imagen de lo que es normal. Fíjense que el páncreas reposa en la curvatura del duodeno, que es lo que sigue después del estómago. Si nos ponen la primera imagen de lo normal, antes de lo anormal, ahí estamos mirando, mira eso que tú estás mirando, la vesícula biliar, ahí estamos mirando el páncreas y esa curva que tú ves es por donde pasa la comida del estómago hacia el intestino delgado y esa función exócrina del páncreas conjuntamente con la función de la vesícula biliar que manda bilis y el páncreas manda bicarbonato son fundamentales para que en ese órgano que usted está mirando, que es el duodeno, y el páncreas es el amarillo, el páncreas mide aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo, mide la mano. Más o menos 15 o 20 centímetros de largo, tiene 4 partes, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Miren todas esas motitas que ustedes ven, esos son los islotes de Langerhans que produce el páncreas, la función dentro y fuera. Y esa línea azul, ese es el conducto de Wilson, el conducto del páncreas que va a somatastizar todo lo que significa la insulina, el glucagón y fundamental para eliminar toda esa serie de toxinas que nosotros podemos tomar a través de la digestión. De este tipo de cáncer, ¿da algún tipo de Te señal? pido perdón. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el doctor puso solamente el alcohol. Ah, tú quieres saber acá quizás alguna Los otra factores causa. determinantes. Hablaba del alcohol Importante. porque el alcohol produce... No hay Entonces, problema, es fíjate, importante eso. el alcohol produce pancreatitis crónica, inflama la célula pancreática. El alcohólico crónico puede desarrollar pancreatitis aguda que puede ser mortal, pero también los cálculos en la vesícula biliar, la colelitiasis, con ese trastorno va, y ya entrando en el tema, muy buena observación que haces, Michael, porque es a través de la conducción y una posible teoría de que la colelitiasis y la pancreatitis aguda pueda degenerar en un cáncer de páncreas. Pero una pancreatitis aguda puede ser mortal en una persona que tenga cálculos en la vesícula porque va a alterar las células de Langerhans y va a inflamar las células del páncreas que se puede necrosar y puede ser mortal. Entonces tenemos el alcohol. Lo más cancerígeno que existe en la teoría de dónde puede venir el cáncer de páncreas es el tabaco. Lo que se sabe que es a nivel mundial como la sustancia más importante cancerígena que puede tener el ser humano es la nicotina. Muchos el 90% de los cánceres de los fumadores salen pulmón, pero esa nicotina no se elimina, va a la sangre y el tabaco está casi siempre detrás de un cáncer de páncreas, porque todo lo que estamos hablando son teorías. ¿Por qué estamos hablando de cáncer de páncreas? Por la alarmante
avance que está teniendo la enfermedad y la poca respuesta que está dando la ciencia para una detección temprana de este órgano. Entonces nuestra obligación es que esa pregunta que hizo Michael, sabemos que los alcohólicos corren riesgo de hacer en pancreatitis crónica y como el más frecuente de los cánceres de páncreas es el ductal, que significa ducto, a través del ducto esas células cancerígenas invaden la cabeza del páncreas, entonces ese tumor comienza a crecer, ya lo vamos a ver en imágenes, mira la carita de tristeza que puso Nelson. Oh, qué sorprendida con eso. Y entonces fíjate que ese cáncer se va a producir en la cabeza del páncreas. En la medida que ese tumor va avanzando, va a comprimir las vías biliares. Tú ves lo que sale de la vesícula como si fuera un hilito. Sí. Bueno, el cáncer comprime eso, entonces impide que la bilis vaya al intestino y se regurgita en el cuerpo y entonces vamos a tener que ese paciente va a estar amarillo, intenso, se va a poner amarillo. Entonces, otro factor desencadenante como precursor del cáncer de páncreas, además del tabaco, además del alcohol, óyese bien, la obesidad mórbida. El paciente que come y come y come, la ingesta excesiva de carbohidratos, sobre todo de azúcares, definitivamente está altamente vinculado. Y en ese tipo de paciente diabético son los que mayor riesgo corren para desarrollar cáncer de páncreas. Por eso lo estamos mencionando uno por uno, de que la obesidad, la diabetes tipo 2 maltratada es un preludio de cáncer de páncreas y que dentro de esos síntomas que vagos, ¿cuál es la verdadera alarma que nosotros le queremos dar a la población? Que no existe ningún síntoma primario de pensar ni sospechar que un paciente pueda, óyese bien, que un paciente pueda tener un cáncer. Entonces, ¿cuál es el estudio que cuando nosotros tenemos la particularidad de tener sintomatología, ya el cáncer no solamente está avanzado, está muy avanzado, tiene metástasis, está fuera del órgano. ¿Cuándo lo detecta la ciencia? Entonces, doctor, ¿cuáles serían entonces esos estudios preventivos que deberían de realizarse uno regularmente para quizás prevenir, ya que en este caso este cáncer es muy difícil de detectar, es asintomático, muy ya tardío, está muy avanzado y que te das cuenta? ¿Cuál es ese estudio que las personas deben de realizarse constantemente dentro de los chequeos rutinarios? Te voy a decir de mi experiencia de cerca de 47 años de ejercicio profesional. Todo paciente obeso que debuta con una diabetes tipo 2 después de los 45 años, aunque es más frecuente a partir de los 60, pero a partir de los 45 años es mucho más frecuente, es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en gente de color que en gente blanca. La mujer es más tendencia al cáncer de mama y al cáncer cérvico-uterino, el cáncer de páncreas es menos frecuente en la mujer, pero los factores desencadenantes son fundamentales. La persona que toma alcohol indiscriminadamente que nos está mirando ahora que en días de Navidad, no significa que usted se tome una copa un día ni que disfrute sus amigos. Si usted sabe que usted está tomando solo y que usted está tomando más alcohol de la cuenta, ojo con usted. Tenga la precaución de disfrute su Navidad, lo que usted quiera. Vamos a tener un programa igual que todos los años especial de orientar a la población, porque aquí hay niños que mueren intoxicados con alcohol en esta época del año, eso no puede ser. Sí. Entonces es importante que nosotros sepamos que en el cáncer de páncreas hay avisos, pero precursoramente, contestando tu pregunta, el paciente alcohólico crónico desarrolla una pancreatitis crónica. Una persona que tenga cálculos en la vesícula que se obstruye el conducto puede desarrollar un cáncer de páncreas. La genética, o sea que tu papá, tu mamá, tu abuelo lo haga. La diabetes tipo 2, y yo decía de mi práctica privada, todo paciente que me debuta con 45 o más años, con obesidad, y una diabetes tipo 2, yo le mando a hacer una tomografía abdominal para observar su páncreas. Excelente. Como método previsor. No existe ningún método diagnóstico que no sean los marcadores ya en etapa tardía. Nosotros tenemos los antígenos carcinoembrionarios. El CA19-9 es contundente para cáncer de páncreas, pero cuando está elevado ya el cáncer está instalado. Es decir, no tenemos ningún tipo de mecanismo de cómo prevenirlo, que no sean los factores previstos como desencadenantes para provocarlo. Alcohol, obesidad, la edad, la genética, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 no tanto, pero definitivamente, ¿qué respuesta tenemos para un cáncer de páncreas avanzado y cuál es la sobrevida? Con mucha suerte un paciente de cáncer sobrevive 2 años. Generalmente el paciente fue gordo, y el paciente fue obeso y el paciente fue diabético. Generalmente el paciente fue alcohólico, pero ya eso fue. O sea, ¿qué
¿por qué oferta la ciencia como medida preventiva? Esa es la gran disyuntiva por la que 7 días después nosotros escuchamos el llamado de la Organización Mundial de la Salud de que el día pasó hace una semana y no lo queremos dejar en este segmento que pase por debajo de la puerta sin llevarle a la población la intención que tenemos de tratar de cómo podemos luchar contra este terrible mal. Todo sintomatología. ¿Cuáles son los primeros síntomas que puede hacer? ¿Y qué respuesta tiene la medicina moderna del más alto nivel para esto? En primer lugar, un paciente, ya el cáncer está instalado, que pierde peso sin ningún tipo de razón, no está a dieta, come bien y comienza a sentir que su ropa le queda estrecha. Una anemia inexplicable, que se sienta pérdida de fuerza. Un color amarillo en la conjuntiva y rascarse. Lo dije la semana pasada y lo pongo como ejemplo porque es un hombre sumamente querido sigue siendo un hombre súper querido en toda la trascendencia de las nuevas generaciones. Siguen respetando la memoria de don Freddy Veras Goico. Don Freddy Veras Goico fue obeso toda su vida. Fue obeso toda su vida. No era un tipo que tomaba alcohol, pero él me contó en una visita, siendo yo embajador en España, que él estuvo en mi casa, con Pilar y con Cuquín Victoria, que estaba en ese viaje, que lo primero que él sintió que fue un dermatólogo que le picaba todo el cuerpo y quería que era una raquiña que decía que tenía. Y cuando fue al dermatólogo le dijo, no, tú tienes que ir a un gastroenterólogo, y ya estaba obstruido y el cáncer estaba avanzado. Entonces, la respuesta que tiene la ciencia actualmente es la de llamar la atención a los factores desencadenantes, número 1, que no hay que alarmarse, número 2, que no estamos aquí para alarmar, número 3, que tenemos que crear conciencia de algo que se nos viene y que viene como una advertencia del organismo máximo del mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, que prevé una multiplicación de casos en vez de una prevención de casos, una multiplicación de casos para el 2030, que está al doblar de la esquina, que en vez de si habían 200,000, vienen 400,000 para el 30 y no estamos dándole ninguna respuesta de diagnóstico previa para nosotros tener eso tranquilo. ¿Estos números son de Occidente y de Oriente? A nivel mundial. A nivel mundial. Pero naturalmente, en los países desarrollados tenemos estadísticas más. Y siempre pongo de ejemplo, no porque estudié allí, sino porque es la realidad. Los Estados Unidos es el tope de darle opinión al mundo, seguido de Gran Bretaña. En Europa, Francia hay muy buena medicina y en Alemania también. Pero la cumbre de la medicina del mundo está en los Estados Unidos. Y los americanos son los que están advirtiendo de esta posible prevención de que este cáncer pueda ser enormemente invasivo. La respuesta que da una vez instalada es una cirugía muy traumática. Si me pone, Guillermo, una imagen del páncreas, la cirugía cuando produce el paciente está amarillo, las materias fecales de ese paciente van a ser color arcilla, porque la bilis es lo que le da el color marrón a las materias fecales, que se llama urobilinógeno, y como la bilis no pasa, sino que se queda en el cuerpo dando vueltas y por eso te pone amarillo, las materias fecales son blancas, y las materias fecales tú las ves flotando como si tuvieran grasa, pedazos de grasa, porque como no el páncreas no está mandando la insulina ni el glucagón, ni el bicarbonato, hay una obstrucción y el color de las materias fecales es mala. La cirugía se llama enfermedad de Whipple, se lleva la mitad del páncreas, todo el duodeno que usted está mirando, la vesícula biliar y parte del hígado. Esa es la cirugía de Whipple, la única oferta que existe quirúrgica para un paciente con darle sobrevida, y en casos extremos de que no se pueda realizar la cirugía, o la quimio o la radioterapia. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es evitar los factores de riesgo que pueden llevar a un paciente a desencadenar una lesión pancreática maligna, como es la obesidad, como es el alcoholismo, como es el sobrepeso, como es la gran cantidad de comida chatarra que está comiendo la población a nivel mundial, y someterme a cualquier tipo de inquietud de Michael Miguel y de Nerfa Núñez. Excelente. Muchas gracias. De verdad. Supongo yo que en otro programa usted va a seguir tratando eso. Es un Un tema extenso. Porque el páncreas es un enigma. Un enigma. Para- Sigue siendo un enigma. Hasta para la ciencia. Pero para nosotros, en el día de hoy, resultaba enormemente contundente que a una semana del Día Mundial, por eso lo hicimos, no pase debajo de la mesa, y que
tantas personas. En República Dominicana hay mucho cáncer de páncreas. yo sé- No es una yo sé cosa que sí, yo sé que sí. alarmante, pero sí necesitamos trabajar en la prevención de los factores que pueden ser desencadenantes. Muy importante. Muy duro. Muchas gracias, doctor. ¡Listo! Tenemos un súper contenido para hoy en El Líder